Hola, ¿cómo están? Grabo este video para retomar los problemas técnicos que tuvimos el día jueves y completar donde nos habíamos quedado, sobre todo revisando esta emisión real de bonos de agua andina que estábamos viendo el prospecto y terminar la última parte de la clase. Nosotros habíamos quedado justamente en el ítem de la opción de rescate anticipado, y ahí fue cuando empezaron los problemas técnicos en el sur. Así que fíjense aquí que cuando habla de la opción de rescate anticipado, te dice una fecha desde la que se va a poder ocupar esa opción, que en este caso, como el bono fue emitido en 2014, 5 años después corría, el bono está vigente porque era 23 años, así que vence el 2037 y te daba una condición aquí al lado que generalmente se conoce como make whole. La condición de make whole, quizás debería borrar esta flechita, que justamente dice esto. Voy a marcarla acá y esto, y ahí creo que fue donde empezó a fallar el internet. Decía make whole. Y esta condición dice algo simple, mira, la empresa va a pagar el mayor valor entre uno, los flujos que queden del bono o remanentes del bono descontado una tasa de referencia más 85 puntos base. Piensen que 100 puntos base es igual al 1%. O el valor par. Entonces fíjense que jamás va a pagar menos que el 100% de esto. Y la tasa de referencia generalmente se refiere a un bono del Banco Central, en el caso de Chile, un bono de la tesorería, en el caso de Estados Unidos, que tenga el mismo plazo al vencimiento. Es decir, si esto se rescatara el año 2030 y le faltan 7 años, se busca un bono que también tenga un vencimiento y se obtiene algo así como una tasa libre de riesgo, el bono menos riesgoso en esa economía, y se le suma esto. Entonces, por ejemplo, si esta tasa de acá fuese 2% y acá dice 85 puntos base, se le sumaría 0,85% y se descontarían todos los cupones de esta tasa. Entonces, si todo esto de aquí te da, por ejemplo, el 104%, se paga eso. Si todo esto quizás da el 96%, entonces no se paga esto y se paga el 100%, el mayor entre ambos, y esa combinación o esa cláusula generalmente se llama make whole. En Webcurso está también el roadshow de un bono más actualizado de ITES, y ahí aparece también la condición make whole y dice slash, tasa de referencia más X puntos base, y esos 85 puntos base generalmente dependen, digamos, del spread crediticio que tenga la compañía. Y eso fundamentalmente tiene que ver con si la compañía tiene una clasificación de riesgo, en este caso era AA más, pero si es A, si es triple B, ya empieza a aumentar mucho el spread, o si cae a la categoría de bonos de alto rendimiento o basura. Entonces, fíjense que el resto de las características de la emisión son más normales. Dice desde cuándo se devengan los intereses. El bono generalmente, por ejemplo, se coloca los últimos días de mayo, etcétera, pero tiene que haber una fecha oficial en la que empiezan a contarse los intereses. Y por eso a veces se habla de un precio limpio y de un precio sucio, porque podrían haber algunos días de intereses devengados que realmente no es exactamente la misma fecha que el pago del cupón, que ahí uno calcularía el valor presente de todo eso. ¿Sí? Ahí está la tasa de interés nominal que paga, la frecuencia de los pagos, tanto de intereses como la amortización, depende de la condición, y acá ya habíamos visto que era 23 años con 20 de gracia, o sea, paga solo intereses, era gracia parcial durante 20 años y amortiza en los últimos 6 semestres, por eso son 3 años. Desde ese momento, quienes van a defender los intereses de los bonistas, en este caso el Banco de Chile, y ciertos covenants o resguardos. Entonces, estas covenants o cláusulas generalmente restringen lo que puede hacer la compañía para que los tenedores de bonos se sientan más seguros, y eso generalmente la compañía acepta tomar esos covenants para que no se vayan a tener ningún problema futuro, digamos, o bueno, o trate de evitar, no es que nunca se vayan a tener problemas, pero trate de evitar y eso le provee una tasa de interés más baja. ¿Sí?
Entonces, fíjense que, por ejemplo, ahí dice el nivel de endeudamiento que sea menor a 1,5 veces. Es decir, lo que tenga de pasivo sobre patrimonio tiene que ser 60% máximo de pasivos, 40% de patrimonio para que le dé 1,5 veces o menos que eso, o sea, más del 40% de patrimonio, menos del 60% de pasivo. ¿Sí? Y si fuese indexado al IPC, es decir, que vaya agregando el efecto nominal, que sea 2 veces, si no en UF. En cambio, también mantener los activos esenciales es algo típico y tiene las cláusulas aquí muy clásicas que son pari passu, negative pledge, cross default y cross acceleration. Pari passu es una cláusula que dice que tú nunca le vas a prometer a futuros bonistas, vamos a decir en este caso, que le pagues antes que los actuales bonistas. Así que es como cuando uno piensa en Argentina. Argentina puso una cláusula clásicamente de pari passu, pero que ellos le llamaron RUFO. Eso se llama Rights Upon Future Offers. Y decía literalmente la cláusula RUFO que ellos no le iban a prometer ningún derecho en futuras ofertas mejores que los actuales. Entonces, en el fondo, una cláusula de no discriminación a los tenedores de bono. La cláusula negative pledge es que tú no vas a ocupar de garantía los mismos activos que tú ya comprometiste a los bonistas a otros inversionistas en el futuro. Entonces, si tú dejaste una fábrica, camiones, máquinas, etcétera, no puedes volver a comprometer eso a futuro porque eso termina perjudicando a los antiguos acreedores porque van a tener mucho más, van a tener que repartir esa garantía o ese respaldo con muchos más acreedores. Entonces, obviamente, si tú tienes una seguridad de que el activo vale 100, te den 60, 80, 100 o 200, bueno, ese colateral o esa garantía o ese respaldo, justamente si tú lo divides entre más acreedores, pero después no lo alcanzaste a cobrar en la tasa original, y eso produce obviamente un problema a futuro que tú no previste antes. Por eso se coloca esa cláusula de negative pledge. La cláusula de cross default es bien simple. Si tú le fallas a los bonistas de este bono, fíjense que este bono era la serie W, es decir, tú le fallas a la serie W y también le fallas a las que vinieron después, X, Y, Z, AA, AB, AC, etcétera, y le falla a todos hacia atrás. O sea, todos para uno y uno para todos. Si falla uno, falla a todos. Y además es cross acceleration. Entonces tú dices, oye, mira, tú me tenías que pagar 11.000 y me fallaste en pagar los 1.000 y digamos me pagaste 500, no me pagaste todo. Entonces ahora tú me debes lo que faltan, estos 500 de este cupón, pero además me debes aceleradamente en valor presente los 1.000 y 11.000 que faltaban. Entonces toda la deuda vence ahora y no vence en los plazos originales. Esa es la condición de cross acceleration. Y aquí la gente que asesoró la colocación del bono de agua andina era el BBVA como el banco de inversión asesor, digamos, en ese sentido. ¿Sí? Entonces son ciertas de las características que se dan habitualmente para los bonos. Entonces, lo que uno dice, mira, es si la tasa de mercado considera el plazo hasta que el bono madura o hasta que se rescata anticipadamente, una cosa súper importante. Porque nosotros acuñamos el término del YTM, el Yield to Maturity, que es lo que más se ocupa en los mercados internacionales. Pero perfectamente uno podría decir, oye, yo veo que el bono de agua andina a 23 años no va a llegar al vencimiento, porque el 2023 espero que lo rescate. Entonces va a aparecer un concepto que se habla del yield to call, es decir, el bono hasta que la empresa lo rescate anticipadamente si la cláusula es para el emisor o que para el tenedor del bono exista la cláusula, ¿sí? Ese concepto es menos acuñado, pero el yield to put, el yield to put sería acá, que los bonos callable son rescate anticipado para el emisor, los putable son para el tenedor del bono. Entonces ahí sería YTP. ¿Sí? Entonces, esas son ciertas preguntas que uno se hace en los mercados de bonos. Oye, ¿qué tasa debería ocupar? ¿Debería suponer que iba a llegar hasta el final? ¿Cuáles son las perspectivas del bono? ¿Cuáles son las perspectivas de la empresa? Si las tasas de interés suben mucho, ¿podría pasar algo? Y eso revela, digamos, ciertas cosas que ocurren respecto a cómo se mueve el precio del bono. Fíjense que mientras más alta sea la tasa de mercado, la tasa de colocación, yield to maturity, como quieran llamarle, pero no la TIR del bono, que es una invención a la chilena,
Uno dice, perfecto, va a bajar el precio del bono, pero eso tiene un límite. Tiene un límite justamente que si en este punto de aquí era donde, déjenme colocar naranjo. Si este punto del valor par, esto puede subir un poco, pero en algún momento van a bajar tanto las tasas que a la empresa no le va a convenir seguir pagando altos niveles de intereses. Por ejemplo, lo que yo planteaba sobre el bono Sleeping Beauty o Bella Durmiente de Disney que emitió a 100 años, pero después de 30 años ya podía hacer el rescate anticipado. Entonces, por eso pusimos ahí rescate anticipado para el emisor. Es probable que si tú estás pagando 7% y ahora vas a pagar 4 o 3,5 en el mercado, vaya a ocupar tu cláusula de rescate anticipado y, por ejemplo, vaya a pagar 103%. Ya, pues, el precio nunca va a valer más del 103%, porque justamente en ese punto a todo evento debería rescatarse anticipadamente. Entonces ya no existe esta valoración de considerarlo hasta la madurez o hasta el vencimiento, el concepto del yield to maturity, sino que ahora debería rescatarse anticipadamente. Fundamentalmente porque el concepto que se utiliza en opciones, y se ve un poco hacia el final, o sea, la última clase de Finanzas 2, se habla de que la opción de rescate anticipado no está obligada a la empresa, pero la opción de rescate anticipado está deep in the money. Debería usarse prácticamente a cualquier evento. Entonces, eso genera que una opción que está muy dentro del dinero que valga casi todo el precio del bono y el resto de los cupones que podría pagar a futuro ya no valen nada más. Entonces tiene como este techo. Y por debajo tiene probablemente un piso acá donde uno dice, oye, si las tasas de interés subieron demasiado, hay rescate anticipado para el tenedor, porque tú estás recibiendo 7% en un bono, pero en realidad están pagándote 11, 12 en otra parte, no te conviene mantenerte con este instrumento. Entonces, tú estás dispuesto a aceptar quizás un precio de este orden, voy a decir 95% y perder quizá un 5% del valor, pero que esos 95% te renten 11% en vez de 7%. Entonces, ese efecto produce la opción de rescate anticipado dentro del precio del bono. No se va a mover infinitamente hacia arriba ni infinitamente hacia abajo, sino que en realidad va a tener como este piso donde ocurre esta noción del rescate anticipado para el tenedor y un rescate anticipado para el emisor del bono en cada caso. ¿Sí? Ahí, que hice una mini corrección porque en el fondo la línea del rescate anticipado para el tenedor debería ser paralela, digamos. Entonces, el RAT aquí debería estar relacionado a esa línea roja. Ahí sí. Entonces, ¿qué cosas se han dado en los mercados financieros? Por ejemplo, el 2012, yo creo que lo he comentado un par de veces en la clase, Alemania fue el primero en emitir bonos a tasa negativa, al menos 0,012%. Eran bonos a 6 meses originalmente. Eso ocurría en enero del 2012 por primera vez. Ahí yo estaba en la mesa del Santander y era así como, ¿cómo ocurrió esto? Nunca antes se había visto en toda la historia del mundo, pero ahí fue novedad. Hoy, casi una década después, es súper normal, y no solamente los bonos soberanos de los países, digamos, fueron los que se comenzaron a emitir a tasas negativas. También, por ejemplo, algunos años después, Suiza, bueno, en Suiza los bonos corporativos comenzaron a estar a tasa negativa. Y ahí ya a finales del 2015 traspasaba, no era que el bono se emitiera con una tasa de cupón negativa, pero sí la cotización en los mercados hizo que se empezara a transar en negativo, y después de Nestlé, France Telecom en Francia, muchos bonos en Alemania se comenzaron a transar, algunos también en Holanda, Unilever, por ejemplo, se comenzaron a transar, y en general los bonos de empresas como súper seguras, tradicionales, muy grandes en el mundo, comenzaron a transarse a tasas negativas. Hemos mostrado ciertas veces en clase otros bonos, pero si no, por ejemplo, ahí yo puse una página bien simple en Investing y uno puede ver que una gran cantidad, al menos de los países de zona euro, prácticamente Grecia es el único que no tiene los bonos a tasa negativa, pero Japón también los tiene a tasa negativa, etc. Entonces, el 2018 más o menos un tercio del mundo de los bonos en todo el mundo eran transados a tasas negativas. Ese es el panorama al que se han visto enfrentados los mercados. Y por eso también eso ha tenido un golpe en los fondos de pensiones, sobre todo.
Entonces, por ejemplo, miren, aquí Engie, Johnson y Johnson, Siemens, Sanofi, Unilever, Louis Vuitton, eh, France Telecom, como yo les decía, Nestlé, Deutsche Telekom también en Alemania, han tenido tasas significativamente negativas. Y por ejemplo, emisiones, yo les contaba que Argentina tenía la mayor emisión de los mercados emergentes en la historia, 16.500 millones de dólares. Después ya Arabia Saudita tenía grandes emisiones y en realidad Chile nunca ha sido un gran emisor, al menos por volumen, pero todavía clasifica ahí. El 2016 emitía 2.040 millones de dólares emisión bruta. Eso también lo ocupa para rescatar o para pagar algunos otros. Entonces, por eso que quizás el número que vale es la emisión neta, porque si tú estás pagando algunos con otros, quizás en el neto no quedas mucho más endeudado. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, la tasa de política monetaria de Japón, por eso hay algunos videos referentes a la idea o al cómo se ha gestado este funcionamiento de la deuda de Japón. Está ahí el referente. En el caso de que uno viese, por ejemplo, las tasas a las que se colocan, es muy lógico que Japón emita muchos bonos, porque si se está endeudando a tasas negativas para invertir en otros países que pagan tasas positivas con menos riesgo, se genera un diferencial significativo. ¿Sí? Entonces, por eso es súper interesante ver el bono de Japón para entender esa, digamos, ese efecto que producen los mercados financieros, dado que obviamente Japón, siendo la tercera bolsa más grande del mundo, cuando fusionaron la de Osaka con Tokio, comanda un poco las líneas de ese tipo de activos. ¿Sí? Y por ejemplo, uno ve aquí en 2016, y por eso quizá una analogía al fútbol, oye, Brasil, por ejemplo, Brasil que había emitido 4.000 millones de dólares, pero una parte importante era para pagar eso. Entonces te queda en el neto solamente 1.168 de emisión comparado con Argentina. Uno decía, oye, el balance fiscal, ¿cómo está? ¿Cuánto pesa esto respecto al año anterior? ¿Cuánto pesa respecto al PIB, por ejemplo? Son indicadores que a uno le gustaría ver para ciertos países y ahí uno en el fondo tiene algunas apreciaciones que podrían hacerse respecto a que eso vaya a generar más o menos flujos de dinero y que le genere mayor o menor probabilidad de pagar en el futuro. Obviamente, Argentina vuelve a estar hoy en día en una situación de default. Brasil está algo lejos de eso, pero también ha estado súper complicado, lo degradaron a categoría chatarra después. Entonces, es un poco como ha evolucionado el panorama internacional de los mercados de bonos, digamos. Entonces, cuando uno piensa en que los bonos son instrumentos de renta fija, no es porque sean una rentabilidad constante o segura a través del tiempo, sino más bien tiene que ver con que los pagos que realizan los bonos, los cupones o sus flujos de caja son conocidos. Eso es lo que hace la diferencia con otros tipos de instrumentos, por ejemplo, las acciones, cuyos pagos, el precio al que la voy a vender en algún momento o los dividendos que reparte no son conocidos. Entonces, algunos riesgos que podría tener un instrumento de renta fija, digamos bonos, papeles comerciales, es por ejemplo el riesgo de no pago, de default clásicamente. Pero también podrían haber otros menos evidentes, riesgos de tasas de interés. Realmente cuando uno dice, oye, yo voy a recibir X cantidad de rentabilidad al año, pero todos los años cuando tú la recibas debes reinvertirla. Si las tasas de interés fluctúan, entonces hay un riesgo de reinversión, porque realmente no voy a conseguir esa rentabilidad compuesta si no logro reinvertirlo un bono igual. Pero si el siguiente bono de la misma empresa con el mismo plazo, etcétera, viene a otra tasa, entonces eso va a generar un cambio, una aleatoriedad, digamos, en la rentabilidad final efectiva que va a obtener el inversor. Riesgo de inflación puede parecer mucho más obvio, es decir, o para Argentina, para Venezuela, obviamente, pero los bonos en general, Chile es como de los pocos emisores que tiene una unidad de fomento, que es una moneda real, con la VR de Colombia, pero Colombia no emite bonos en VR regularmente, es mucho menos normal que en el caso de Chile, que sí muchas las empresas emiten en UF, la autopista, las empresas forestales, etcétera, es utilizado, entonces eso te protege contra la inflación. En otros países existen los inflation links
en Francia, los TIPS, los Treasury Inflation Protected Securities, en Estados Unidos, están protegidos contra la inflación, pero toda vez que esté en una moneda nominal, sean dólares de Estados Unidos, sean euros, sean libras esterlinas, yenes japoneses, francos suizos, yuanes chinos, entonces va a tener un riesgo de inflación. Y seguro que si el país emite una moneda que ellos son incapaces de imprimir, pensemos en toda la zona euro, solo el Banco Central Europeo puede emitirlo. Los países como que tienen cierta influencia en el Consejo, pero directamente no lo pueden emitir. O, por ejemplo, una Argentina emitiendo en dólares estadounidenses o Venezuela emitiendo en dólares estadounidenses que no logra conseguir, o de plano Ecuador que no tiene una moneda y por eso está dolarizado, pegado al dólar estadounidense, podría generar un riesgo importante de moneda. ¿Sí? Y eso también, por ejemplo, uno decía, oye, pero es que la moneda cambia por la inflación, etcétera. Sí, podrían haber algunos riesgos que están ligados, pero también eso se da un riesgo de iliquidez. Por ejemplo, que tú hayas emitido un plazo muy sofisticado, Austria emitiendo bonos a 100 años, o los bonos perpetuos, no son tan transados los bonos perpetuos soberanos, sobre todo. Entonces, eso podría hacer que el bono tú lo quieras vender y no lo puedas deshacer esa inversión suficientemente rápido. Aunque los bonos son mucho más transados que las acciones, pero en algunos casos podría existir ese riesgo de, a veces llamado liquidez. Lo complejo aquí quizá o lo que se vea feo es que sea ilíquido, por eso podríamos hablar de iliquidez, y eso podría ser uno de los riesgos a considerar cuando se contempla la tasa de descuento a exigir un bono. Ya hay otros riesgos que quizás son algo más sofisticados que el riesgo de techo soberano. Si el país tiene una clasificación de riesgo que cae, por ejemplo Brasil, que lo degradaron a bonos chatarra, si no me equivoco, hace 5 años, eso es lo que se conoce como un ángel caído. Brasil tenía una clasificación de riesgo que era triple B menos y lo degradaron a la siguiente, que es W más. Y este mercado de acá arriba es gigante. Este mercado de acá es bastante más pequeño, entonces eso produce que el bono se vuelva mucho menos líquido. Pero cuando el país cae, nadie puede quedar mejor que el país, entonces baja el techo soberano. Por ende, una empresa que no haya hecho nada distinto, pero al país lo degradaron, va a tener este riesgo de que todos hacia abajo van a quedar aplastados y su máxima clasificación de riesgo va a ser la del país. Por eso se habla del techo soberano, porque por muy bien que tú lo hagas, tú vas a tener un límite y tu techo es la clasificación de riesgo soberana. Entonces, las empresas, sobre todo los bonos corporativos, están expuestos a ese tipo de riesgo. Y más sofisticado, y se ha visto, yo diría, en los últimos 5 o 10 años, algo mucho más complejo, el de los rating triggers. Todos estos covenants o cláusulas que se le ponen a los bonos, muchas veces hacen que los bonos entren en default, aunque ellos no dejen de pagar. Por ejemplo, se habla de un default técnico, cuando tú dices, oye, yo iba a tener como máximo deuda que fuera 5 veces el EBITDA, una medida que después vamos a discutir mucho, que es muy mala por muchas razones, pero digamos que el EBITDA, que es como una aproximación del flujo de caja, si fuese 100, tu máximo está endeudado en 500. Entonces, si tú que tenías 500 y generaste 120 y 150, tengo menos que 5 veces. Pero si tú generaste 90 u 80, no estás cumpliendo con eso. Pero quizás con eso todavía te alcanza para pagar. Entonces, hoy en día Casino Enjoy, que tiene una situación muy complicada a raíz de la pandemia, bueno, o que reventó por la pandemia, ya le había pasado eso el 2013. Entonces, decía, mira, incumple esto, pero en las mismas cláusulas decía, en 3 meses más podría recuperarse. Y es cierto, 3 meses después se recuperó. Entonces, y volvió a cumplir con el covenant si no hay ningún problema. Pero podría ocurrir que, oye, si tú no cumples con este covenant, se va a disparar otro covenant. Entonces, si tú no cumples con este, entonces te subo la tasa de interés. Si tú me subes la tasa de interés, yo no puedo hacer esto, o no puedo vender estos activos, o entro en restricción, o tengo que direccionar otro flujo que no me puede hacer una inversión, y eso empieza a disparar. Por eso se hablan de ciertos rating triggers, o triggers particularmente como el gatillo, y empiezan a gatillar este tipo de cosas que la empresa entra en una espiral de la muerte. Y finalmente, en el fondo, hay un riesgo de que si le pusiste tantas cláusulas, la empresa pierde una flexibilidad gigantesca que en algún momento le va a generar este efecto dominó. ¿Sí?
Entonces, al final uno dice, mira, la tasa del mercado del bono, sea la YTM o la YTC, si es que hubiera un rescate anticipado, podemos pensar que un mínimo, una tasa libre de riesgo, pensemos en principio, al menos en este curso, la tasa que pague el Banco Central o su referente, el Tesoro en Estados Unidos, lo que sea. Después podemos discutir en el siguiente curso que sea algo más complejo, pero se le agregan ciertos spread o premios por algunas cosas. Por ejemplo, el term spread, que tiene que ver con el plazo, el credit spread, que tiene que ver con la probabilidad de default y la clasificación de riesgo, el que haya un currency spread relacionado a la moneda y un illiquidity spread, que tiene que ver con que el bono lo quieran mucho y tenga muy alta liquidez o baja iliquidez, o que no lo quieran mucho. ¿Se entiende? Y entonces, además, uno puede decir, mira, si el bono además tiene rescate anticipado, el rescate anticipado genera algo para el emisor y eso se tiene que pagar. Si entonces además hay una opción de rescate anticipado para el tenedor, a veces se tienden a compensar. Entonces uno pensaría que un bono que tenga rescate anticipado va a ser como si no existiera la opción, la tasa de un bono sin rescate anticipado, más esta prima o este seguro que se están cubriendo para llegar a un techo, digamos, un precio máximo o un precio mínimo, y entonces ese seguro lo paga el emisor. Pero si el tenedor también quiere tener ese seguro, se descuenta de la tasa, porque como ahí corren menos riesgo, la tasa de interés debiese ser más baja. ¿Sí? Así que se pueden ver esas partidas, digamos. Entonces, en el fondo, por ejemplo, uno podría decir, oye, mira, si yo tengo un bono soberano que es cero cupón, es decir, no tengo este problema de reinversión y que está protegido contra la inflación, que es un Treasury Inflation Protect, el S final, la S final, el TIPS, es de securities, de activos financieros en inglés, no tiene que correr ningún riesgo. Es súper líquido porque es de corto plazo y nosotros mostramos que los papeles comerciales, es decir, los bonos hasta de un año, son mucho más líquidos, está protegido contra la inflación, es cero cupón y es soberano, entonces como que quita todos los riesgos. Pero si está en dólares, ya le agregamos un pelito extra por la inflación. Si además es corporativo, pero digamos de la mejor clasificación de riesgo posible, AAA, entonces ya tiene algo más de riesgo de liquidez. Quizás es súper baja, pero algo suma. Si ya, por ejemplo, no es de una clasificación de riesgo casi perfecta, sino que está al límite de pasar al grado basura o de alto rendimiento, es triple B menos, y ya no es cero cupón, es bullet, y ahora es a 5 años, entonces uno diría, oye, este bono es menos líquido, no es que le guste a toda la gente, ahora es bullet, cada vez que me pague los intereses yo debería reinvertirlo, si no, no voy a conseguir eso, entonces hay reinversión y además, si es que antes no era evidente, ahora hay un riesgo de crédito significativo, de default. Y quizá en un bono AAA, imagínense un Microsoft, es casi imposible que no pague, pero en otros casos podría ser bien significativo. Si ya de plano lo bajamos a W más y entra en la categoría del riesgo, digamos, de que sea un bono basura y que eso baja mucho la liquidez, empieza a pagar un premio más grande, por eso que el cuadradito de liquidez es más alto todavía, ahora es amortizing y va haciendo amortizaciones iguales en todos los periodos, por eso dice alemán, entonces tiene un riesgo más alto de reinversión y como cayó a la categoría chatarra ahora es más grande el riesgo de default todavía. Entonces un poco así es como va creciendo la tasa de interés que se le cobra a los bonos de acuerdo a sus riesgos. El riesgo de inflación puede ser súper evidente, por ejemplo, en Zimbabue. Zimbabue, imagínense, aquí tienen ciertas fotos que ha tenido la peor hiperinflación en la historia de la humanidad. Y entonces aquí fíjense que la gente cargaba carretillas de dinero, era más fácil. Fíjense todos los ceros que tiene un cheque ahí para pagar. Entonces hay ciertos riesgos que a uno no le parecen tan evidentes, pero fíjense que el dinero es más barato que comprar papel tapiz o papel mural en este caso. ¿Se entiende? Y por eso que Zimbabue dejó de tener una moneda, porque generó una hiperinflación tan brutal que es bien difícil de describir. Si no me equivoco, 81,6 trillones por ciento. Yo normalmente en el curso de contabilidad financiera lo coloco porque está en el capítulo de mi libro, pero tiene así como 18 ceros. Entonces es difícil de leer. Y fíjense, ahí están billetes de 50 trillions, ¿sí? Entonces sería 50 billones.
o 100 trillions. Uno dice, la cantidad de ceros que hay hacia abajo es bien compleja. Fíjense, aquí solamente tiene 12 ceros, más el 100. ¿Se entiende? Por eso que haber puesto trillones, o sea, con 18 ceros, una cosa muy compleja que uno a veces no ve venir. Y por ejemplo, Toys R Us, una cadena histórica muy clásica de juguetes en Estados Unidos. Fíjense, los bonos, la empresa tenía problemas, pero se transaban 85, 100% el valor par. Se metió en algunos problemas, fíjense, a principios de 2016 se transaban casi el 50% el valor de sus bonos, pero luego se recuperó muchísimo, llegó al 100, casi al 100% y de repente se acogió al capítulo 11. El capítulo 11 es una regulación en Estados Unidos que le permite a la empresa reestructurarse financieramente. Y fíjense que ahí el bono, cuando entra en la reestructuración, cae brutalmente a casi el 20%. Es decir, de la noche a la mañana para los inversionistas desaparece el 80% del valor del bono. ¿Cómo no vieron que eso venía? Es lo complejo, porque uno dice, oye, si tú estás a mediados del 2012 y ves esto acá, que esto va bajando, tiene todo el sentido del mundo. Pero alguien debió ver algo distinto en la compañía que durante un año y medio casi subió significativamente, casi al doble del precio. Piensen que se transaba al 50% del valor par, llega casi al 100% y de la noche a la mañana, ¡pum!, se acoge a la quiebra o a la reestructuración financiera. Realmente la quiebra, así como liquidar todos los activos en Estados Unidos, el capítulo 7, el Chapter 7, cuando se acogen al Chapter 11, como que tienen un periodo para tratar de reestructurarse, proponer un plan para los acreedores y que eso funcione, mantener la empresa viva en vez de matarla, digamos, y miren cómo desaparece el valor. Entonces hay veces que las compañías, los inversionistas no ven estos riesgos y eso es lo que debe apreciarse. Por ejemplo, cuando uno quiere valorizar el riesgo de las tasas de interés, que es al menos lo que nosotros vamos a cuantificar. Aquí están los datos del Banco Central de Rusia. Fíjense cómo a principios del año 92 las tasas era 20%, algo que nos parece brutal hoy en día. Pero si uno ve que casi 5 meses después la tasa se había cuadruplicado, es decir, subía de 20 a 80, un 300% extra sobre el 20%, y que después uno decía, mira, un año y medio después era 210, y después, menos de un año era 130, y 3 años después bajaba 21%. Pero fíjense después cuando entra en el área fina. 19 de mayo la suben a 50%. Una semana y un día después la suben a 150%. Casi una semana y un día después la bajan a 60%. Y agosto del 98, Rusia dice, yo no voy a pagar ni un bono, todos los que tengan bonos rusos hagan lo que quieran porque yo no voy a pagar, y ahora la paridad del rublo al dólar estadounidense ya no va a ser 1-1, sino que va a ser 1-1/6. O sea, 6-1. Por ende, si algo hubiera quedado de valor en estos bonos que no voy a pagar, ahora sería 1/6. Y entonces ahí se genera un default soberano significativo. Eso llevó a la quiebra, al Long Term Capital Management, uno de los fondos de inversión en bonos más grandes de la historia. En algún momento manejó el 5% de la renta fija mundial y son cosas que no logra ver nadie. O sea, es difícil ver anticiparse, en especial a estas fluctuaciones tan violentas. Cuando uno quiere cuantificar esas fluctuaciones tan violentas en las tasas, entonces uno calcula la duración de Macaulay, o simplemente la duración. Y para no confundir la duración con el plazo, o con la madurez, o con el tenor a veces llamado, generalmente se ocupa el concepto en inglés de duration. Duration tiene una fórmula, verán que hay una sumatoria, etcétera, que quizás es más sofisticado de lo que uno consideraría, porque tiene que ser el periodo en el que está por el valor presente del cupón en ese momento, más el siguiente periodo por el cupón, y eso podría ser bien largo, sobre el precio del bono. Si alguien lo quiere resumir a algo bastante simple, es la sensibilidad que tiene el precio de un bono respecto a pequeños cambios en las tasas de interés. Y eso se mide con la primera derivada. Y entonces algo así llega en este caso. ¿Sí? Que además James Macaulay no lo consiguió bien originalmente, le faltó algo que después John Hicks le hizo una duración modificada para hacer notar, digamos, el error que había cometido en la derivación del precio del bono. Pero digamos que nosotros teníamos un bono que era de cupones iguales,
eran 200.000 euros, lo habíamos colocado por 199.000 original, entonces digamos esto. Me puedo devolver hacia atrás para recordar ese ejemplo en particular. Entonces, era este de acá, 200.000, tenía una tasa efectiva anual de cupón de 2,8, se colocaba el 0,75, habíamos calculado el 0,69 como la tasa efectiva trimestral y se colocaba por 199.703,45. Ese era el dato. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es que el primer cupón descontado un solo periodo es 50.000. Por uno te va a dar 50.000, que es la tercera columna que colocamos ahí, el T por el valor presente del cupón. Después el segundo cupón traído valor presente algo menos, dos periodos, 50.110, pero multiplicado por 2 te va a dar 100. Lo mismo para el tercero que te da 49 y al multiplicarlo por 3 te da 149 y el cuarto de 49 por 4 te va a dar 197. Por ende, el bono, lo que habíamos hecho allá, valía 199.703, la suma de toda la última columna te da 497, entonces 497 dividido 199 te da la duración. Entonces, como en este caso los cupones eran trimestrales, lo que se está planteando acá es 2,49 trimestres. La duración modificada, que era lo que yo les decía, que John Hicks corrigió, justamente dice, mira, como se le olvidó algo a James Macaulay de derivar, lo que hay que hacer es dividir la duración de Macaulay por 1 más la tasa que se tenía. Y eso te da en el fondo la sensibilidad que tienen los bonos. Entonces se le hace un leve ajuste a 2,49. Pero tú podrías decir, oye, si sube la tasa de interés un 1%, el bono va a caer en 2,49%. Si baja la tasa de interés un 3%, entonces el bono va a subir en algo así como un 7,44%. Me debía haber arriesgado con ese número. Pero si baja 3, esto sería más o menos en 7,47%. Ahí está, ese es el número correcto. ¿Sí? Entonces, sube 1, baja en 2,49, baja 1, sube en 2,49. ¿Sí? Eso es lo que trata de medir la fluctuación. Oye, una aproximación que ocupan mucho los traders, por ejemplo, que tienen que estar dando rápido, muy rápido los precios. Uno dirá, oye, pero si yo tengo la tasa real, o no, digamos la verdadera tasa, no tasa real o nominal, no me refería a eso, sino que la verdadera tasa, yo podría hacer este cálculo súper rápido en cualquier programa. Sí, pero si tú estás peleando codo a codo en una mesa física, digamos, en la rueda, necesitas tener como una intuición mental. Entonces, cuando tú tienes la duración, tienes más o menos claro cuánto ofrecer por el 0,01. Eso es lo que se llama el PDO1, y eso es lo que cambiaría si es que tú mueves la tasa en 0,01% o un punto base. Entonces, tienes como la noción de cuánto cambia el valor total del portafolio. Entonces, para esa aplicación uno diría, mira, si teníamos la tasa que era el yield to maturity de 0,75 a 1,75, uno predeciría eso. Y esa predicción en el fondo te diría, oye, va a cambiar en los 199 en 4.972. Y eso te va a dar justamente 194. Si uno lo comparara contra el verdadero precio descontado a 1,75% es 194.000 euros, 862,69. Fíjense que la diferencia es súper poca, son 130 euros dentro de 200.000 casi, entonces es súper baja, es una buena aproximación, pero supone que los cambios en los precios son lineales. Y lo que aprendimos es que el valor del dinero en el tiempo y por ende el precio de los bonos jamás es lineal. Entonces una buena aproximación no es perfecta. ¿Sí? Por eso funciona bien para cambios pequeños. Nótese que aumentar trimestral de 0,75 a 1,75 no es bajo, es mucho. Entonces quizá aquí inclusive la estimación ya no serviría, sería más razonable volver a recalcular todo el precio del bono. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto para las empresas reales? Para hacer la inmunización del patrimonio. La inmunización, a veces llamada también esterilización, es que las empresas tienen un balance, dicen, mira, mi activo, si suben o bajan las tasas de interés, hay algunos activos que van a caer,
Por ejemplo, piensen, tú tienes una máquina que esperas 10 años que te genere flujos de tanto, si suben las tasas va a caer el valor de la máquina, va a caer el valor de las cuentas por cobrar, etcétera. Quizás de la caja que tenga no va a caer el valor, pero de muchos activos va a caer el valor. Pero por el otro lado también van a tener pasivos que van a caer. Entonces, los activos y los pasivos de la compañía podrían ser más o menos sensibles a los cambios en las tasas de interés. Y la empresa trata de balancear esto. Es decir, si la tasa de interés sube y los pasivos van a caer en 1000, ojalá que los pasivos también caigan en 1000 para que el patrimonio quede inmunizado. Entonces tengan ambos la misma duración. Para los bancos no es así, los bancos tienen predicciones respecto a si las tasas de interés van a subir o van a bajar, y entonces lo que uno busca ahí es dejar la empresa larga o corta en duración. Por ejemplo, si tú crees que las tasas de interés van a bajar, tú esperarías tener unos activos con mucha mayor duración que los pasivos, porque eso va a producir que aumente el valor de los activos mucho más de lo que van a aumentar el valor de los pasivos. Si tú crees que las tasas de interés van a subir, entonces esperaría estar corto en duración, es decir, que los activos tengan menos duración que los pasivos, porque ambos van a caer de valor, pero los pasivos van a caer mucho más, digamos 3.000 y los activos van a caer 1.000. Entonces los 2.000 de diferencia los va a ganar el patrimonio. Ese tipo de especulación se da para las empresas financieras, compañías de seguros, corredores de bolsa, bancos de inversión, bancos comerciales, etcétera, no para las empresas reales, digamos. Entonces, si tú tienes una empresa minera, una empresa forestal, no quiere exponerse a eso porque no tiene una ventaja competitiva en ese tipo de información, y lo que trata de hacer ahí es inmunizar el patrimonio. Entonces, realmente esterilizar ese patrimonio le dice, mira, yo soy bueno para regar los bosques, para talarlo en el momento justo, procesarlo rápido, ser súper eficiente por metro cuadrado, utilizar poca agua, no sé, cualquier ventaja competitiva, pero no para predecir los cambios en las tasas de interés, ni en el tipo de cambio muchas veces. Entonces prefieren protegerse de ese riesgo de las tasas de interés, y entonces en el fondo el balance un poco se ve así. Si la duración del activo es igual a la duración del pasivo, entonces el patrimonio está inmunizado y queda como balanceado. Por eso pusimos como esa balanza. Entonces cada vez que suba el activo, sube lo mismo el pasivo, o baja el activo y baja el pasivo, eso protege al patrimonio, y el patrimonio en el fondo se enfoca solamente en crecer donde sí tenga alguna ventaja, digamos, en generar utilidades como parte de su propio negocio. Y esa es la aplicación práctica a las empresas, digamos, no financieras. Como siempre, al final de la clase queda este pequeño mapa conceptual para que uno quizás tenga como resuma las grandes ideas, y al final las preguntas de autoestudio, que aquí hay hartas, es un tema significativo, sobre todo para cerrar la parte de matemáticas financieras y lo que tiene que ver más con el mercado que solamente calcular cosas en valor presente. Entonces es ideal que las puedan discutir con su grupo de estudio. Que estén súper bien. Chao, chao.